Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Lo Justo y Necesario transmitido por el Periodista TV, aquí desde el barrio de Bellas Artes. Soy Montserrat Martorell y hoy me encuentro con una poeta, escritora y traductora chilena. Ella es autora de Entre cielo y entre línea, La sombra tras el muro, El hueso de la memoria, entre otros muchos títulos. Recibió también el premio a la trayectoria poética de la Fundación Neruda y ahora está aquí con nosotros para conversar de esta antología que sacó Lumen y se convierte en la tercera mujer, Verónica Sondek. ¿Cómo estás? La tercera mujer. La tercera mujer en aparecer en esta antología. Ay, sí. Sí, la tercera Sí, mujer. mucho. Está Elvira Hernández y Gabriela Mistral y tú. Sí. Acá está el libro Ojo de Agua. ¿Cómo te tomas esta nueva publicación que recoge 35 años de tu obra poética? Bueno, para mí es casi un regalo, ¿no? Es como mirar para atrás y recoger todo lo que uno ha escrito en un solo libro en forma selecta, porque aquí hay edición y hay una persona que se llama Vicente, que es el editor, que hace una selección y tiene una mirada para hacer eso. Y me parece a mí que logra construir para mí un espejo como extraño, donde me miro y tengo que recorrer hacia atrás, ¿no? Y eso se junta con el ahora también. Entonces es interesante. ¿Te sentiste cómoda? Porque me imagino que es un ejercicio fuerte, emocionalmente debe ser fuerte ver una antología donde están todos tus poemas de tantos años, tanta historia. Es fuerte porque en realidad hay al menos un par de libros que yo no había mirado hacía mucho tiempo. Uno de ellos, Vicente lo puso completo, entonces realmente fue un ejercicio de mirada y de sentido que no había hecho con ese libro. Y me parece, sí, al leerlo así como él la armó, ¿no? Como de ahora hacia atrás, me parece que, y la selección de poemas que hizo, me parece que sí arman un camino, ¿no? Veo como que hay una huella que puedo reconocer, ¿no? Y que no la había visto antes. Hablábamos de Vicente Undurraga, ¿no? Él es Perdón, el editor. sí, Vicente Undurraga. Sí, le mandamos un saludo, siempre estamos en contacto. Y esa continuidad, ¿y la poesía tiene continuidad en general? ¿Tú podrías pensar algo así o en general es La algo? poesía en general, Sí. tú dices la poesía como género, si tiene continuidad. Bueno, yo creo que en la medida en que hay que la poesía interesante es una poesía honesta, hay una continuidad, claro, de vida, de búsqueda, de exposición de ciertas cosas, ¿no? que se relacionan con lo humano, ¿no? Y lo humano es siempre lo humano, no ha cambiado. O sea, lo que cambia es la tecnología, o cambian los medios, cambian las herramientas, pero el ser humano no ha cambiado mucho. ¿Y te sigues encontrando en estos versos, en estos poemas? Yo creo que sí, o sea, puede que la forma de escribirlos podría haber sido quizás distinta en algunos, pero sí me encuentro en ellos, sí. ¿Qué se van a encontrar los lectores aquí? Porque acá hay versos que son muy fuertes, hay palabras que van rodeando la geografía, los límites, la sexualidad, el cuerpo de la mujer, los versos que hay respecto a los poemas al parto, por ejemplo. En fin, hay mundos aquí en estas cuantas páginas, son casi 200 páginas, ¿no? 200 páginas de poemas. Sí. ¿Qué se van a encontrar los lectores y lectoras de Ojo de Agua? Bueno, yo creo que el lector siempre lee poesía, narrativa, ensayo, lo que lea, ¿no? Lee con su carga propia, ¿no? Y con su conocimiento propio, con sus lecturas, con sus vivencias. Entonces yo creo que cada uno va a encontrar aquello con lo cual entra en diálogo. Un mismo poemario, yo creo, puede ser leído de una manera por una persona y de otra manera por otra, ¿no?
Así que yo no podría decir exactamente qué van a encontrar, pero sí sé que quien lee, lee con un mundo propio y encuentra un diálogo con ese mundo en su lectura. No sé, es un pensamiento que tengo también en relación a la traducción, porque yo me dedico a la traducción. Traductora. Y yo creo que en la traducción también existe esa misma como mecánica, ¿no? de que tú traduces a un otro porque te interesa, pero lo que encuentras de interés dialoga con lo tuyo. Entonces, por eso siempre una traducción es distinta a la otra, y por eso siento que no es correcto que una traducción anule a otra o no deje que otra salga, porque se complementan, claro, ¿no? A mi juicio. Son nuevas versiones nuevas siempre. Versiones. Pero Claro. también es una responsabilidad súper grande la del traductor o el de la traductora, porque cómo respetas esa voz, la música, la armonía, todo eso que tiene la palabra, la insistencia, la poesía. Pero ese es justamente el desafío y el placer, ¿no? de esa búsqueda, que yo no creo que sea muy distinta de la búsqueda que tiene el poeta cuando escribe, porque cuando uno escribe también se traduce a sí mismo y sigue escribiendo porque no logró traducirse del todo, ¿no? Entonces también son como encuentros, ¿no? de ciertos caminos o ciertos ahondamientos en ciertos temas que te hacen sentido en un minuto y los escribes, pero quizás 10 años después ese mismo camino ves otras cosas, ¿no? Y yo creo que todo lo que es escritura, lectura, traducción, arte en general, pasa por ahí. ¿Y dónde te encuentras más a ti misma cuando estás escribiendo poesía, cuando estás traduciendo, o son caminos que corren al mismo tiempo en tu vida? Sí, corren al mismo tiempo y ocupan espacios distintos. Yo creo que la traducción me provee esos espacios más de calma, ¿no? Cuando estoy muy atorada con lo propio, me meto en el mundo de otro y logro como abrir un poco el propio, ¿no? Y pasa eso porque mucha gente que nos está viendo le encanta la literatura, y a mí siempre me dicen: profesora, ustedes los escritores son personas atormentadas, sufren mucho, tienen dolores. ¿Hay algo ahí? ¿Hay como heridas muy abiertas en la gente que escribe? ¿O es más el mito? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que cada uno escribe desde otro lado. Yo no puedo hablar por los otros, pero te puedo hablar del mundo propio. Yo creo que sí, uno escribe por la herida y escribe por aquello que le sorprende o le duele o la marca, ¿no? Yo creo que esos son los puntos desde donde uno escribe. Yo creo que la escritura sí, para mí, es un proceso complicado y doloroso, pero la escritura, no la composición de lo escrito después, que en realidad me toma muchísimo tiempo. O sea, yo puedo escribir algo en un año, en medio año, en un mes, pero luego el proceso de composición de eso que salió es lo que me demora, y me puede demorar de 5 a 10 años, ¿no? Ahora yo llevo un libro que llevo más de 10 años escribiendo, pero eso me produce mucho placer. Pero hay dolor en estos versos, es verdad, Bueno, mucho, sí, y es un universo de tantos años. ¿Cómo impactó ese tiempo, el tiempo de la escritura, esas épocas donde están escritos estos poemas? ¿El poema más antiguo de esta antología de qué año es? Del 84. Del 84, claro, y después ya seguimos 2003 y ya siglo XXI. ¿De qué manera como que va impactando las épocas en tu poesía? ¿Cómo la va configurando? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es que yo creo que uno vive en el mundo, ¿no? Y la historia te impacta retroactivamente, la historia, ¿no? del pasado, pero el presente obviamente es lo que te marca, ¿no? Y bueno, me ha tocado a mí personalmente pasar por momentos de presente, que ahora son historia, bastante complejos, ¿no? Claro. Y duros, fuertes, dolorosos y angustiantes también. Y eso se refleja, por supuesto, en lo que uno escribe, porque uno no puede escribir de un cuerpo distinto al propio, ¿no? El cuerpo que uno habita es el cuerpo
desde donde uno experimenta y experiencia las cosas, y desde ahí se construye ese lenguaje con el que uno habla, creo yo. Y escribes en la dictadura, escribes en la democracia, pero siempre estás escribiendo. Sí. ¿Cómo es ser poeta en Chile? Oh. Y ser mujer y ser poeta. Mira, yo creo que ser poeta es como ser cualquier cosa, otra cosa en Chile, ¿no? Es difícil. Si eres mujer, más difícil. Aunque se han ido abriendo espacios, ¿no? O sea, yo creo que era mucho más difícil ser poeta en los 80 o en los 70 que ahora, ¿no? De hecho, yo creo que las poetas de los 80, entre comillas, ese fue el mote que nos pusieron, rescatamos de la oscuridad muchas poetas anteriores, ¿no? Como la Estela Díaz Farín, como ¿cómo se llama? La Cecilia, no. ¿Cecilia Vicuña? No, ella está ahí. No, ¿Cecilia Casanova? La Cecilia Casanova, claro. La Cecilia Casanova y otras que son muy buenas escritoras, ¿no? Y bueno, la misma Mistral, que tuvimos que hacer un encuentro que hicimos con Raquel Olea. En los 80, 86, por en ahí. En el 89. 89, sí. Después del Congreso de Literatura Feminista Latinoamericana. Con Raquel Olea y Eliana Ortega y la Soledad Fariña, que se llamó La Otra Mistral, ¿no? Que era un intento de leerla desde otro lado y de sacarla de ese espacio ñoño donde la... Y que ustedes fueron pioneras, ¿no? En el fondo, porque ahora se discute, se conversa, pero en el fondo ustedes empezaron a ser muy críticas mucho antes. Es que fue un modo de reconciliarnos con ella, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí la Gabriela Mistral en el colegio era una cosa que no me atraía para nada, así como me la entregaron, ¿no? Y después también con los libros que hay alrededor de ella. Sin embargo, a mí me parece hoy, que me he dedicado a estudiarla muchísimo y a sacar libros sobre ella y todo eso, a mí me parece que Gabriela Mistral es una genio, ¿no? O sea, es una genio puesta ahí en ese espacio de madre frustrada, mujer amargada, profesora, amante de los niños, pero no se la mide en la profundidad de su intelecto y de su capacidad expresiva poética, ¿no? Que realmente es extraordinaria, su compromiso político, su compromiso con las mujeres, o sea, tiene muchos lados, muchas aristas, ¿no? ¿Tú crees que no se le ha hecho justicia todavía a Gabriela Mistral? Yo creo que se está abriendo, pero todavía hay digamos, como una cierta manera de mirarla, pero yo creo que hay cada vez más gente que reconoce en ella una voz realmente potente, auténtica y muy llena de sentido para lo actual, ¿no? O sea, a mí me sorprende que, por ejemplo, los estudiantes hayan hecho todas estas marchas en torno a la educación y Gabriela Mistral haya estado ausente de eso. A mí me tocó, hice un taller sobre las ideas educativas de Gabriela Mistral en Valdivia, donde vivo, y hubieron dos que se salieron de sus carreras y se metieron a estudiar pedagogía, por ejemplo. Bueno, pasaron muchas cosas en ese taller, pero estaban sorprendidísimas de las ideas que... Y esas eran de 1920, 30, imagínate. ¿no? O sea, ¿pasa algo mágico con Chile, que sí. hay tantos poetas, que hay tanta gente que escribe poesía? Sí. ¿Hay algo extraño en este país de por qué? ¿Tienes alguna idea, algún pensamiento, alguna noción de qué pasa, de que hay tantos poetas y poetas? ¿Y de siempre? Tengo una duda de si hay más acá que en otras partes. Yo creo que donde hay cosas no resueltas, procesos en ebullición, problemáticas fundantes y conflictos vivos, hay mucha poesía. Porque yo creo que se puede decir lo mismo de otros países, se puede decir lo mismo de Irlanda, se puede decir lo mismo de Perú, se puede decir lo mismo de Argentina. Lo que pasa es que tenemos una tendencia como a centrarnos en lo que hacemos nosotros acá mismo y lo que pasa, pero en realidad sucede en otras partes también, ¿no? Yo creo que... Ahora, es cierto que la poesía es muy
importante, yo creo, aquí en Chile en cuanto a su peso específico, a su contenido y a su influencia. Pero creo que la narrativa también, y que tenemos una ceguera como básica, ¿no? Como que no reconocemos a grandes narradores que hemos tenido por alguna razón extraña, ¿no? Porque podríamos, o sea, Manuel Rojas es un gran escritor, Baldomero Lillo, aparte de Subsuelo y Subterra y todas esas cosas que han hecho con eso, tiene una gran escritura, tiene escrituras de vanguardia, una cosa impresionante, Juan Emar, bueno, hay tantos, Droguet, La Bombal es un ícono en toda Latinoamérica, menos aquí, es una cosa, es rarísima. En Ecuador es impresionante cómo leen a María Luisa Bombal y la repiensan. En México, a mí en México, dije, cuando estuve en la feria en Guadalajara, dije una cosa que era una estupidez, porque dije que es increíble la relación que hay entre Rulfo y María Luisa Bombal, y que me parece increíble la influencia. Se levanta alguien del público y me dice que es al revés, que Rulfo no habría escrito Pedro Páramo si no hubiese leído a María Luisa Bombal, que la influencia es a la inversa. Muy probable. ¿Quién sabe eso? ¿O quién lo reconoce? ¿Me entiendes? Es que a eso me refiero, ¿no? Es que la literatura es como un espacio lento, como tiene que ser, ¿no? La escritura, pero el reconocimiento de esos caminos escriturales también es muy lento, toma mucho tiempo. ¿Y cómo te sientes en ese camino? Porque tú llevas más de 30 años transitándolo. Bueno, yo nunca he pensado que la visibilidad personal tiene que ver con la escritura. O sea, este libro para mí es una sorpresa y un regalo, porque realmente sé que me visibiliza. Claro, tú tienes 14 libros publicados también, ¿no? Ay, no los he contado, pero no sé. Yo los conté, 14. Sí. Bueno, algunos deben ser libros reunidos o estudios de otras cosas. No sé, tengo que contar, voy a contarlos. Pero me imagino que también te da como cierta también fortaleza, como que fortalece un poco tu escritura o la publicación, ¿o tú crees que podría haber sido esto sin libros? Porque es típico, eso es como una discusión que uno tiene siempre con amigos poetas. No, yo discrepo de eso. O sea, yo no escribo para publicar, eso es cierto, pero necesito publicar cuando terminé de corregir después de 5, 10, 8 años, porque si no, destruyo el libro. Sigo, o sea, cuando siento que terminé, tengo que soltarlo. Hay que avanzar. Sí, porque si no se convierte en una cosa muy obsesiva y destructiva. Claro, y se puede volver algo muy oscuro también, claro, de la luz a la sombra. Claro, y puede que ese libro no tenga en ese minuto mucha reverberancia, pero con el tiempo uno se da cuenta que las cosas van abriendo sus propios caminos, van encontrando sus propios lectores, y eso es bastante como amable para uno, no sé, a mí me gusta que pase así. ¿No? Tú eres licenciada en Historia del Arte por la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Qué años viviste allá? Bueno, con varios intermedios, entre el 72 y el 84, pero me fui entre medio a otras cosas. ¿Y por qué para allá? Porque me saqué una beca que incluía pasaje. Y en esos años, imagínate la aventura. Y siempre he sido muy viajera, o era muy viajera, porque ahora estoy un poco agotada de los viajes, pero muy viajera, y tenía muchas ganas de conocer Europa, y por supuesto no había cómo llegar allá, y eso estaba al lado. O sea, el 72 partiste a Partí el Jerusalén. 72, y las carreras allá son muy cortas, son de 3 años, muy intensas pero cortas, y se suponía que el 75 yo estaba de vuelta, pero por supuesto fue el golpe entre medio. Me imagino. ¿Y cómo impactó ese tránsito para ti en tu vida? Muy fuerte. Tenía un compañero que estaba involucrado en esa época, si yo iba y volvía, ¿no? Me tocó también la guerra del 73 allá, o sea, tuve la experiencia de una guerra. Bueno, volví para acá porque desapareció el compañero de esa época, entonces, hasta que lo encontraron.
y hasta que salimos. De ahí me fui a Inglaterra, por eso que te digo que hubo muchos intermedios. Después volví a terminar de estudiar. Y así fue una época movida y compleja. Intensa también. Y ahora vives en Valdivia, bueno, hace 15 años, te fuiste para allá. Sí. ¿Y encontraste lo que estabas buscando cuando te fuiste? Sí, bueno, yo me fui sabiendo, en realidad. Yo iba bastante a Valdivia durante el año, porque desde el año 94, 5 por ahí, ¿no? Y después de que me senté en un muelle en la casa de una amiga, decidimos en realidad con mi pareja de que nos íbamos para allá. Pero después tuve una sorpresa vital y no pude moverme inmediatamente, así que lo postergamos un poco y nos fuimos en el 2004. Pero sí, es una ciudad que me atrae mucho Valdivia, porque tiene todavía un ritmo vivible, tiene mucha gente con la cual puedes conversar y entablar buenas relaciones pensantes. ¿Y acá en Santiago cuesta un poco más? ¿En la capital? O sea, no es que cueste más, es que está todo tan lejos y estás tan cansada, ¿no? Para llegar de un lado a otro, todo, a menos que tú vivas al lado donde trabajes y todos tus amigos estén ahí, es muy difícil. Casi los veo más ahora. Imagínate. Se vienen a la casa y se quedan. Dijiste hace poco en una entrevista una frase que me llamó la atención en Culto. Creo que el paisaje o más bien la fuerza de la naturaleza no pueden estar ausentes de la poesía chilena. Sí, es que me preguntaron si la poesía chilena, no me acuerdo exactamente la pregunta, pero si en la poesía chilena estaba más presente el paisaje que en la poesía norteamericana, por ejemplo. Bueno, yo creo que el paisaje, o sea, el entorno y la experiencia vital no puede estar fuera de ninguna poesía. Y en Chile la naturaleza es una vivencia, ¿cómo te diría? Permanente. Más que permanente, es como presente, ¿no? No nos podemos olvidar que somos parte de un todo, ¿no? Que no es que seamos humanos, animales, vegetales, minerales, es todo lo mismo, estamos todos en el mismo buque y somos todos parte de un mismo sistema, y el sistema manda avisos a cada rato, ¿no? O sea, un terremoto, una inundación, las montañas, un tsunami, son cosas que nos rodean permanentemente y creo yo, nos ubican dentro de la geografía. Ahora, yo pienso que hay ciudades donde es más fácil olvidar eso, como Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Porque justamente Buenos Aires no tiene catástrofes naturales muy seguido. Tiene otro tipo de catástrofes. Tiene otras catástrofes. Políticas. Pero, claro, por eso. Pero por lo mismo hay una poesía mucho más urbana, pero es Buenos Aires, porque tú te sales a provincia donde sí existen todos estos desastres y la naturaleza está muy presente. Y lo mismo en Estados Unidos, una cosa es Nueva York y otra cosa es otros estados, ¿no? Y tienen poesía, bueno, es lo que le contestaba ahí. Whitman es un poeta donde la naturaleza está totalmente presente. Anne Carson, que la traduje no hace mucho, que es canadiense, pero vive en Estados Unidos, está siempre presente en la naturaleza. No sé, yo creo que es inevitable, sí. En Ojo de Agua hay dolor, como decíamos, está presente la geografía, hay misterio, emociones fuertes, turbulencia. ¿Cuáles son tus obsesiones a la hora de escribir? ¿Cuáles son los temas que te interesa hoy día escribir, contar? ¿Cuáles son las cosas que te dan vuelta? Difícil tu pregunta, porque las obsesiones llegan, tú sabes. Y ahora hay algo que te tenga un poco obsesionada. Bueno, estoy escribiendo, yo siempre escribo muchos libros al mismo tiempo y también traduzco, bueno, no siempre el mismo número, ahora tengo 3 en camino que llevo hace tiempo escribiéndolo, y uno de conversaciones, que es otro, más 2 de traducción y una investigación. Entonces estoy como siempre, tengo mis tiempos, mi
depende cómo me levanto, en qué trabajo, ¿no? Porque trabajo en mi casa, tengo ese privilegio. Yo te diría que hay una cosa que pasa por la naturaleza, porque la tengo muy presente allá, muy dáctil, ¿no? Y quiero pasar por ahí para contar un poco como la experiencia vital política actual, ¿no? de este neoliberalismo a rajatabla que arrasa con todo y olvida que el ser humano es ser humano y pone por sobre todo la ganancia monetaria, ¿no? Yo creo que ese es el tema que nos va a matar a todos, ¿no? Porque esa manera de estar en el mundo, de experienciar la vida, te lleva al sinsentido, ¿no? Y a la acumulación de estupideces que no sirven para nada, no sé para qué, pero matan, ¿no? Entonces yo creo que por ahí voy, entre esas dos líneas. No sé cómo se va a resolver porque las estoy recién como armando, y yo creo que en Fuego Frío hay un inicio en ese libro, el último libro que se publicó y que está incluido en parte aquí en Ojo de Agua. En Ojo de Agua. Yo creo que esa experiencia en Aysén, que comenzó con una experiencia con un fotógrafo, que fue un proyecto que se llamó La Raíz del Viento, y que se hizo una tremenda exposición fotográfica con textos míos, dio inicio a ese libro, ¿no? Y ahí tú ves lo que hace la rapacería, ¿no? Esa cosa sin ninguna medida como de lo real. Verónica, para terminar, ¿qué es poesía? Oh, hice esa pregunta 100.000 veces en un espacio que tenía en una revista argentina. ¿Y llegaste a alguna parte? ¿Qué es poesía para ti? No, contestaban los otros, yo no contestaba. Ah, ya. Pero estaba basada, claro, en un verso de alguien también. Mira, para mí la poesía es un modo de habitar este mundo, ¿no? O sea, yo creo que la poesía está en cada paso que uno da, en cada mirada que uno fija, en las conversaciones, en lo que uno va percibiendo, y en no petrificarse, ¿no? En estar abierto a todo eso para poder mantener la sensibilidad a flor de piel y poder luego trasladar todo eso, por supuesto, al lenguaje y la forma. Perfecto. Muchas gracias, Verónica Sondeck, por estar aquí con nosotros hoy día conversando sobre, Ojo de Agua, esta antología que salió publicada por Lumen, pero también tantas otras cosas. Muchas gracias a ti. Gracias a ti y gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo capítulo de Lo Justo y Necesario por El Periodista TV. Nos vemos la próxima semana.